tengan ustedes también oportunidad de poder verlo y manejarlo dentro de sus terapias intensivas. Entonces ya conocen que existe sí el electroencefalograma continuo y que también existe estos métodos de diagnóstico para estos pacientes en situación sumamente crítica. Ahora vamos a nuestro segundo tema. La verdad, este es un tema, yo creo que a lo mejor muchos de ustedes han tenido la oportunidad de asistir en la realización de una punción lumbar. Que agarren, nos dicen nuestros médicos, oye, Nexi, ¿sabes qué? Que vamos a hacerle punción lumbar a nuestro paciente, al señor Mario. Entonces, bueno, sí, ¿qué le vamos preparando? ¿Cuántos tubos? ¿Cuánto esto? Entonces, vamos a sacar todas esas dudas ahorita aquí. ¿Qué es la punción lumbar? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se interpreta? ¿Cuál va a ser la técnica de recolección segura de ese líquido cefalorraquídeo, verdad? Y entonces me dice Rox, ¿cuántos electrodos se colocan en este tipo de dispositivo y por qué en el cuello? Porque justamente, Rox, recuerda que tenemos nuestras arterias que nutren hacia nuestro cerebro. Tenemos monitoreo de 3 puntas, 5 puntas y 8 puntas. Esto va a depender de qué tanto mapeo tú quieras realizar en tu paciente. Puedes tener uno sencillo de 3 puntas que solamente lo colocan a nivel del hueso frontal. Puedes tener uno de 5 puntas que te llega a abarcar justamente frontal y parietales. O el de 8 puntas que te evalúa frontal, parietales y temporales. Esto justamente depende también de los recursos que ustedes tengan. Nosotros hemos colocado el de 3 puntas y 5 puntas, ¿vale, Rox? Pero justamente el del cuello te permite poder estar haciendo la evaluación de la frecuencia cardíaca y es como un sistema de tierra. No sé si cuando tomas tu electrocardiograma, te acuerdas que siempre tenemos justamente un electrodo que es tierra. Entonces, así también a nosotros en el electroencefalograma ese sería justamente nuestro electrodo tierra o nuestro polo negativo. Y todos los demás son los que hacen tu mapeo de la actividad eléctrica, ¿vale? Pero sí tenemos de 3, 5 y 8 puntas. Yo se los mencioné que el tiempo que dura la monitorización continua puede ser muy variable, desde 4 horas hasta puede ser 48 o 72 horas. Esto depende de tus médicos y de cuánto tiempo ya haya cesado la crisis o el estado no convulsivo. Si el paciente todavía a las 48 horas sigue presentando crisis no convulsivas manifestadas en el electroencefalograma, se sigue quedando, ¿eh? Nosotros hemos tenido pacientes monitorizados hasta 72 horas continuas con electroencefalograma. Depende mucho de tu médico y por supuesto de la respuesta y que tenga tu paciente a los medicamentos. Entonces puede ser algo tan sencillo que te dure 4 horas y lo puedes llevar hasta 72 horas o más, ¿vale? Entonces aquí no hay límite de tiempo, no duele, no necesita el paciente realizarle tricotomía, ¿cómo se llama? De la cabeza, nada. ¿En qué casos no se usa? No, fíjate que también en el neuroquirúrgico se usa, Roxana. Cuando tienen a una cicranectomía, recuerda que son electrodos, no sé si recuerdan el primero, de uno de los primeros videos, solamente lo que utilizan es pasta conductora. Entonces, es realmente en todos nuestros pacientes, a menos que tengas una lesión evidentemente abierta, pero en todos los pacientes de ahí, tú lo puedes llegar a colocar sin mayor problema, ¿eh? Porque van sobre la piel. Entonces, también en el paciente neuroquirúrgico de cranectomía, también se llegan a utilizar electroencefalograma continuo, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado como que ahí un poquito más claro. Entonces, ¿cuáles serían indicaciones de hacer la punción lumbar? Y bueno, la interpretación básica de resultados, ¿vale? Entonces, si me lo permiten, vamos a empezar con el siguiente método de diagnóstico, que justamente es la punción lumbar. Entonces, como concepto tenemos que es un procedimiento invasivo. Aquí sí ya vamos a empezar, ¿verdad? Con los procedimientos invasivos que consiste en la introducción de una aguja
en el espacio subaracnoideo del saco dural lumbar, ¿verdad? Para análisis de líquido cefalorraquídeo con fines diagnósticos y terapéuticos. Aquí sí ya estamos hablando que es una situación en donde nuestro paciente pues va a presentar dolor, ¿verdad? Porque va a ser una situación totalmente pues invasiva. La punción lumbar justamente consiste en la introducción de una aguja, ¿verdad? Que permite obtener ese líquido cefalorraquídeo, ya sea para fines diagnósticos o también para fines terapéuticos. Ahorita vamos a ir viendo cuáles serían estas indicaciones terapéuticas. La introducción también por esta vía de medios de contraste diagnósticos en el espacio subaracnoideo. Ahorita vamos a ir viendo justamente qué es esta parte de indicación en donde no solamente permite hacer diagnósticos, sino también ir guiando la presentación de algún tratamiento terapéutico. ¿En quiénes van a estar indicado la realización de esta punción, verdad? Pues principalmente nos las van a pedir en aquellos pacientes que están con infecciones del sistema nervioso central, en pacientes con hemorragia subaracnoidea, que aparentemente en la tomografía salió normal, en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, pacientes con esclerosis múltiple, en pacientes con algún proceso neoplásico, encefalopatías metabólicas, infecciones sistémicas y para también poder hacer la medida de la presión de líquido cefalorraquídeo. Entonces, como ustedes pueden observar, hay varias infinidades de situaciones clínicas en la cual su médico les va a decir que va a hacer una realización de una punción lumbar y que nosotros pues les vamos ahí a apoyar, ¿verdad? Justamente porque los asistimos durante la realización de todo este procedimiento. Además, también van a haber otras indicaciones diagnósticas en las cuales, pues ya evidentemente nuestros pacientes están con datos de meningitis infecciosas y en donde pues es urgente para descartar la existencia, ¿verdad?, de otros procesos neuroinfecciosos, además en los cuales, pues recuerden que también en la presentación de los pacientes pediátricos llegan a presentar datos clínicos de hipertermia, cefalea, irritabilidad, datos de rigidez de nuca, signos meningios positivos como signos de Kerning y Brunzinski positivo, ¿verdad? Y además también podemos presentar estos datos neurológicos en el paciente neonato lactante, en donde también recuerda que no solamente es la presentación de la fiebre. Varios de ellos justamente llegan a presentar vómito, fiebre, pueden tener dificultad para conciliar el sueño o bien alteración del estado de conciencia, rechazan la toma del alimento, se muestran sumamente irritables, empiezan a tener convulsiones, abombamiento de las fontanelas, ausencia de rigidez de nuca y signos meningios presentes. Entonces, es de verdad sumamente grave cuando los pacientes pediátricos llegan a tener datos de convulsiones, abombamiento de fontanelas y dicen, ¿sabes qué? A este pequeñito inmediatamente vamos a hacerle una punción lumbar. Por supuesto que sí, también en la tuberculosis cerebral, por supuesto, y justamente en algunas otras afecciones infecciosas del sistema nervioso central. Pero vamos a tener estas consideraciones diagnósticas, pero también podemos tener indicaciones terapéuticas, en donde justamente como medidas terapéuticas tenemos la extracción de líquido cefalorraquídeo para el tratamiento de la hipertensión intracraneal, ¿verdad? En donde justamente vamos a ir viendo que los médicos empiezan a dejar caer por gravedad líquido cefalorraquídeo, también indicado para enfermedades neoplásicas, en donde justamente se les hace la colocación de un catéter epidural
y que ahí se le está haciendo la administración de medicamentos intratecales, ¿verdad? Como lo hemos visto a lo mejor en el bloqueo justamente de los pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de cirugía. Bueno, pues a este tipo de pacientes se les llega a dejar ahí a través de la punción lumbar, se les deja el catéter epidural y les programan una bomba de medicación en la cual pues para estas enfermedades neoplásicas, metástasis cerebrales, pacientes ya en cuidados paliativos, en donde justamente se le hacen la administración de medicamentos citotóxicos, oncológicos, medicamentos como son analgésicos de tipo opioide y que pues bueno, sirven justamente para ir guiando la colocación de este catéter epidural y que va a ser como indicación terapéutica pues justamente la colocación de ese tipo de catéteres. Y bueno, entonces vamos a ir viendo algunas de las contraindicaciones, porque pues bueno, sabemos que la asistencia en la realización del procedimiento, pues no hay mayor problema, ¿verdad? Agarramos y hacemos toda la preparación de nuestro material, pero ¿en qué pacientes pueden estar siendo una contraindicación justamente realizar la punción lumbar? Tenemos algunas contraindicaciones absolutas y otras relativas, ¿vale? Dentro de las contraindicaciones absolutas, tenemos la sospecha de hipertensión intracraneal secundaria a infección del sistema nervioso central antes de que no le hayan realizado un estudio de neuroimagen. Recuerden que si tenemos hipertensión intracraneal y justamente le hacemos una punción lumbar, ¿qué creen que pase? Pues se va a herniar ese paciente, ¿verdad? Porque va a decir, por aquí me están aspirando, pues por aquí empiezo a hacer procesos de herniación. Entonces, tratamos de que los pacientes con manifestaciones clínicas, evidentemente de afecciones neurológicas, primero se le haga un estudio de neuroimagen, llámese una tomografía, una resonancia, ¿verdad? Para que posteriormente, si me está dando todavía manifestaciones clínicas de neuroinfección, y digo, bueno, pues evidentemente en la tomografía pues no salió aquí mucho, pero entonces complementan este estudio de neuroimagen ahora con una punción lumbar. ¿En qué otro tipo de pacientes justamente va a estar contraindicada? En niños con presión intracraneal elevada, pero que tengan un alto riesgo de herniación cerebral durante la punción. Recuerden que si ustedes empiezan a observar ya triada de Cushing, los están observando con datos de alteración del estado neurológico, primero estudio de neuroimagen y posterior la punción lumbar, porque justamente puede haber ya evidencia de aumento de la presión intracerebral, le hacen punción lumbar y el niño se puede llegar a herniar. Entonces, sí sería una contraindicación. La presencia de focalidad neurológica, a pesar de que las pruebas de imagen no detecten anormalidades y sobre todo en las fases iniciales de los datos de hipertensión intracraneal, ¿verdad? Que ya veamos nosotros justamente papiledema. Nunca se debe de realizar punción lumbar si se sospecha de forma clínica datos de hipertensión intracraneal, la ausencia de edema de papila, justamente, ¿verdad? No excluye la hipertensión intracraneal. Podemos tener triada de Cushing, podemos tener datos de anisocoria y justamente no tener papiledema. Entonces, si tenemos sospecha clínica, no hay papiledema, entonces no realizamos punción lumbar. Si hay lesión ocupante de espacio, especialmente en la fosa posterior, ¿verdad? Acá la extracción de líquido cefalorraquídeo va a crear un gradiente de presión que puede originar justamente una herniación cerebral. Entonces, también va a estar contraindicado ahí realizar punciones lumbares, ¿verdad? Si tenemos lesiones ocupantes a nivel en la fosa posterior, en el lóbulo occipital, ahí no hacemos justamente punciones lumbares porque van a generar datos de herniación cerebral. Ahora vemos justamente las contraindicaciones relativas. Ya veíamos las absolutas, ahora nos vamos con las contraindicaciones relativas, ¿verdad? ¿En qué no?
Pues en pacientes con sospecha de neoplasia intrarraquídea o presencia de edema medular. O sea, aquellos pacientes que tú los estés sospechando justamente con una lesión raquimedular, que haya tenido un impacto directo a nivel justamente de la columna cervical, lumbar, medular, que tengan datos de paresia, datos de cuadriplegia y dices, híjoles, pues como que aquí tenemos algún tipo de edema medular o mis dermatomos justamente me están dando datos de inestabilidad raquimedular, disautonomías, ¿verdad? Hablamos justamente también de alguna situación relativa como es la coagulopatía grave con recuentos plaquetarios inferiores a 40,000 bandas, ¿verdad? Los índices de protombina inferior al 50%, infecciones de tejidos blandos en el área de punción. Tal vez tenemos a un paciente, no sé, con una infección evidentemente extensa a nivel de lo que sería el área de la punción, a nivel de L4, L5, decimos, pues ahí ni le toques, ¿verdad? Puedes justamente pues hacer que esa infección de la piel ahora sea a nivel central y nos ha tocado justamente pacientes que tienen lesión de infecciones de tejidos blandos por algún tipo de tatuaje. Híjoles, sí, a mí sí me ha tocado ver pacientes que se hicieron tatuajes en el cual pues tienen infecciones muy grandes de tejidos blandos. Entonces, y los tienen justamente aquí, ¿no? Atrás de la espalda o en la bajoespalda. Ahí tienen los tatuajes y que van justamente por infección de tejidos blandos. Lesiones espinales en donde haya sido por algún tipo de trauma en la columna vertebral o la médula espinal, justamente por el tipo de movilización que vamos a realizar. Y recuerden, con pacientes altamente sospechosos de lesión cervical, raquimedular, movilidad de bloque, ¿verdad? Prácticamente están con collarín, movilización sumamente cuidadosa. Entonces, como sabemos que la posición de este tipo de pacientes es justamente una posición fetal, en esos pacientes va a estar una indicación relativa para la punción lumbar. La inestabilidad cardiopulmonar, por supuesto, si tienes un paciente con monitorización cardiovascular, cardiológica, que tenga asistencia mecánica respiratoria, que esté con dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo, ventilación mecánica, pues por supuesto que ahí pues va a ser un poquito complicado también estar haciendo la realización de la punción lumbar y justamente pues porque va a ser un paciente que no va a cooperar con el procedimiento. Y pues recuerden que mucho de esta asistencia también es el apoyo sumamente directo que tiene el paciente para realizar el procedimiento. Y bueno, ¿quiénes van a realizar esa punción lumbar, verdad? ¿Qué profesionales van a estar situados para realizar justamente este tipo de procedimiento invasivo? El procedimiento, como ya sabemos, tiene que contar con una persona, un profesional del área médica sumamente entrenado, ¿verdad? No vamos a poner a cualquier rotante o estudiante a hacer una punción lumbar. Tiene que ser ya un profesional facultativo en donde indica la realización del procedimiento, descarta todas las posibles contraindicaciones y que realiza el procedimiento siempre con ese conocimiento anatómico y justamente para con fines diagnósticos y o terapéuticos. Además de que también en conjunto como apoyo multidisciplinario, no hace el procedimiento él solo, sino que además está alguno de nosotros asistiendo durante ese procedimiento, ya que nos vamos a encargar de preparar el material. Ahorita vamos a ir viendo qué materiales necesitamos. La supervisión de la colocación de tu niño, de tu paciente adulto durante la técnica. Recuerden que la preparación de tu paciente es sumamente importante, ya que tienes que hablar con él, tienes que decirle cómo va a ser el procedimiento. Tenemos que hacer que colabore con la posición y recuerden que es un procedimiento invasivo doloroso, así que también nosotros pues tenemos
que irlo preparando justamente para el procedimiento. Una vez que se ha tomado las muestras, preparar cada uno de nuestros tubos y llevarlos justamente al laboratorio. Hay hospitales o servicios donde el mismo médico los lleva al laboratorio. Hay otros donde también el personal de enfermería es quien los lleva. Y por supuesto, también algún técnico o auxiliar de cuidados de enfermería en donde nos permita hacer la preparación rápida del material, colaborar durante la realización de la intervención y, por supuesto, estar haciendo la sujeción del paciente si es que fuese necesario. Hay pacientes muy colaboradores, hay otros que no y que se necesita justamente que entre ambos estemos haciendo la posición correcta para que también sea más fácil ir guiando esa punción. Hemos tenido pacientes adultos muy obesos, muy robustos, en los cuales pues hasta se necesita a veces del camillero y del personal de enfermería para lograr hacer estas posiciones fetales y que pues también sea más fácil la punción guiada por nuestro médico, ¿verdad? Por supuesto, la información que nosotros brindamos es justamente que ese paciente pues debe de firmar un consentimiento informado de qué es lo que se le va a realizar, los beneficios justamente de la punción lumbar, las posibles complicaciones de la punción lumbar y que quede ese paciente o ese familiar, si es que es un niño, justamente con válidamente informado de los pros y las complicaciones que tenga y firmar el consentimiento justamente antes de realizarlo, ¿verdad? Una vez que ya tenemos consentimiento informado y que ya está firmado por el paciente y o el familiar, pues bueno, ahora sí, anexarlo también a nuestro expediente clínico de nuestro paciente. Recuerden que hoy en día, pues las demandas también están a la orden del día y tenemos nosotros que ser sumamente cuidadosos con todos los consentimientos informados. Desde una transfusión sanguínea hasta una punción lumbar, se tiene que hacer firma de consentimiento informado y que son documentos médico-legales que van anexos a nuestro expediente electrónico y que justamente pues también de ahí nos van a poder amparar, ¿verdad? De cualquier situación pues jurídica que pudiera llegarse a tener. Y pues bueno, ahora vamos a ir viendo o a conocer justamente en dónde nuestro médico va a hacer esa punción y por qué la importancia de la posición fetal durante la realización del procedimiento, dado que la localización de los puntos de la punción va a hacer que nuestro médico hace una línea imaginaria. Justamente por eso hablamos de que el médico sea una persona entrenada, que ya haya él asistido varias funciones, haya hecho estos procedimientos, porque justamente podemos tener mucho tejido adiposo, un paciente que no coopere, una persona que esté pues sumamente comprometida y que justo pues el médico va a hacer una línea imaginaria entre las crestas y la ilíacas, ¿verdad? En la parte superior podemos tenerlo en decúbito lateral o bien también tener una posición sedente, de acuerdo a cómo también nuestro médico se acomode, ¿verdad? Hay muchos médicos que nos dicen, no, que el paciente esté sentadito. Ah, bueno, pues sentadito lo vamos a tener. Pero hay médicos que nos dicen, lo vamos a poner en decúbito lateral. Y entonces vamos a nosotros a hacer este apoyo para que el paciente siempre se mantenga justamente en esta posición erguida, casi como un fetito, ¿verdad? Así totalmente aplastadito, logrando que estos espacios intercostales justamente se expongan y que el médico tenga de una forma más segura poder hacer esa punción, porque justamente es esa línea imaginaria en donde él va a localizar los espacios L3, vean, L3, L4 y L5 hasta S1 puede usarse para hacer su punción de forma segura. Vean, si ustedes tuvieran aquí a su paciente,
la importancia de que las rodillas casi toquen la barbilla, ¿verdad? Entonces hasta le decimos que sus manitas justo abracen su tórax y se trate de poner de una posición en donde se fuese a hacer como conchita, ¿verdad? En lo cual logre exponer estos espacios intervertebrales y que justamente el médico haga su línea imaginaria en las crestas ilíacas en la parte superior y que, bueno, ellos tienen estos márgenes de seguridad, ¿verdad? L3, L4 y L5 para que puedan hacer justamente su punción lumbar, ¿verdad? De manera segura, sin tener ningún riesgo. Y por supuesto que la profundidad de la introducción de la aguja, ¿verdad? Va a depender también de la superficie corporal del paciente. No es lo mismo tener un paciente que pese 120 kilos a un paciente que pese 65 kilos, delgadito, que casi hasta que tú le sientas los huesitos, ¿verdad? A tener un paciente robusto, grande, que dices, híjoles, pues también el tejido adiposo, pues va a necesitar que esa profundidad de la aguja tenga mayor introducción. Y vean, entonces encontré justamente en una de las evidencias científicas cómo calculan la penetración de la aguja de acuerdo a la superficie corporal. Y es justamente el uso de estas constantes. Vean, penetración de la aguja en centímetros. Esta es la constante 0,77 más, ¿vale? Y hacen ustedes cuánto tiene de superficie corporal su paciente, cuánto mide, ¿verdad? Por la constante que es 2,56. Entonces, primero háganlo ustedes tomando su ejemplo de ustedes de su estatura. 2,56 por, vean, en metro cuadrado, ¿vale? Entonces, esto va a ser más 0,77 y es lo que su médico aproximadamente va a introducir en centímetros esta aguja, ¿vale? Porque hay algunos que hasta tú los ves y lo van metiendo y cuando ya dan líquido dicen, ya aquí es, ¿no? Pero si a lo mejor tú dijeras, bueno, ¿qué tipo de catéter le voy a yo a dar al paciente, a tu médico para hacer la punción? Pues ya sabes de qué tamaño vas a utilizar ese catéter. Ahorita les voy a dar las medidas justamente de las agujas para que ustedes puedan tener pues estos márgenes, ¿verdad? Para poder tener las agujas disponibles cuando están haciendo la preparación de su material. Entonces, vamos haciendo la preparación de nuestro entorno. ¿Por qué es importante? Porque justamente vamos a tener que estar en un ambiente tranquilo, en un ambiente seguro y justamente debe de estar bien iluminado, ¿verdad? No es lo mismo hacer un procedimiento de una punción lumbar a las 12 del día, donde el sol está radiante, hacer una punción lumbar a las 2:30 de la mañana, ¿verdad? Donde ya la luz ya, pues por mucho nada más tienes tu lámpara o ¿sabe qué, Doc? Le voy a traer una lámpara de pedestal, una lámpara que tengamos aquí para que pueda enfocar perfectamente para hacer su punción. Entonces debemos de mantenerlo bien iluminada, libre de ruido, una temperatura adecuada, porque recuerden, vas a exponer a tu paciente, ¿vale? No es lo mismo que tú digas, ay, voy a tener un paciente con su cobertorcito, le voy a tratar de mantenerlo pues lo más confortable posible y antes de realizar cualquier procedimiento, siempre evalúen la hemodinamia de su paciente, que no esté con fiebre, que no esté con alteración de la presión arterial, que no tenga cambios en el trazo electrocardiográfico. Por supuesto que debemos de evaluar primero la estabilidad de ese paciente. Si no, ¿a poco crees que te va a colaborar? Por supuesto que no, si el paciente ya está con datos sumamente de inestabilidad, lo vemos con taquipnea, lo vemos taquicárdico, diaforético, está con 40 de temperatura. Por supuesto que decimos, híjoles, hay que preparar primero la evaluación clínica de tu paciente, proporcionar instrucciones claras durante ese acompañamiento. No se olviden que también somos humanos y que tenemos miedo. Entonces hablemos con palabras sencillas y claras
qué es lo que él va a sentir, cómo va a tener que estar posicionado, por qué le tienen que hacer ese estudio. Sean empáticos con sus pacientes. Si pueden ustedes tomarle la mano, háganlo. No todos sus pacientes pues entienden este tipo de circunstancias en un entorno hospitalario que ellos desconocen. Ahora imagínate si tienes a un pequeñito de 5, 8 años que le van a hacer un procedimiento doloroso, pues créeme que a muchas de las ocasiones, a veces el acompañamiento es el todo, ¿no? O sea, no es lo mismo tener un paciente adulto que aparentemente, pues decimos, pues somos más valientes y pues bueno, me van a hacer la punción, a tener un paciente neonatito, un paciente lactante, ¿verdad? En donde va a ser más complicado la asistencia y la realización del procedimiento. Entonces, sí pongámonos en esta empatía de nuestros pacientes y proporcionemos información clara, sencilla y el acompañamiento durante la realización del procedimiento. Ahora bien, ya que preparé mi entorno, ¿verdad? Ya lo tengo en un lugar seguro, ya manejé pues cualquier circunstancia de dolor o que lo pueda estresar todavía más, ¿verdad? Entonces ahora voy a ir viendo qué es lo que voy a acercarle a mi médico. Es decir, ya tenemos equipos tan preparados como son estos, ¿verdad? Un equipo para punción lumbar, pero puede ser que me toque llevar todo de a poquito. Si tengo todo el kit, pues qué bueno, porque decimos, pues ya nada, te traes el kit y el kit te trae prácticamente todo lo que va a utilizar tu médico para la punción. Pero si dices, tengo que preparar todo yo por separado, entonces lo importante son tus barreras de seguridad máxima. Uno, empezamos por el lavado de manos. No dejen tocar a sus pacientes si sus médicos no se han lavado las manos. Entonces, acuérdense de los 5 momentos de su lavado de manos. Después, una vez que ya se ha hecho su lavado perfecto de sus manos, nosotros ya tenemos bien posicionado a nuestro paciente, ya preparamos de forma psicológica al paciente, pues le vamos a ir pasando sus guantes estériles, tenemos bata, un campo estéril, el uso de su cubrebocas, ¿verdad? También en todo momento. En caso de que el paciente sea ya algo potencialmente riesgo infeccioso, pues bueno, podemos hasta utilizar una mascarilla N95, ¿verdad? De alta seguridad. Soluciones antisépticas, como puede ser el uso de clorexidina, soluciones alcoholadas, soluciones con yodo, ¿verdad? Menos en los niños, sabemos que en los niños utilizamos clorexidina justamente para hacer la desinfección de la piel. Entonces vamos preparando justamente esto. Tenemos que tener nuestras agujas de punción lumbar, ¿verdad? Y además vean hay los French que tenemos justamente de estas agujas. Para paciente neonato pretérmino podemos tener de 25 Gauss, menores de 4 años 22, ¿verdad? De 4 a 12, 22 gauches y mayores de 12 años ya una aguja de 22 gauch. ¿No? Entonces, esto serían las medidas en milímetros, 70 milímetros, o sea, alrededor de 7 centímetros, 6 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, esta casi 4 centímetros, ¿vale? Entonces, para que ustedes también sepan el calibre de sus agujas, ¿verdad? Porque va a ser muy importante para podérsela dar a tu médico y además la preparación de tus tubos estériles para la colección de líquido cefalorraquídeo. Recuerda que mínimo le vas a pasar 3 tubos o tú tienes que tener ya ahí en tu mesita, en tu campo estéril, mínimo 3 tubos. Hay médicos que te llegan a pedir hasta 4, pero entonces tú ya te vas como adelantando. Oiga, doctor, ¿cuántos tubos va a necesitar? Entonces, para que ya en tu central de equipos y tu área de esterilización, pues ya vayas por tus tubitos estériles y mínimo te traigas 4, ¿no? Por si acaso, tráete 4 tubitos estériles, ya que cada uno de ellos tiene que estar sumamente bien etiquetado.
nombre completo de tu paciente, fecha de nacimiento, llámese el expediente clínico, ¿verdad? El número de la cama y por supuesto vamos a ir rotulando cada tubo y le vamos a ir colocando el número de acuerdo a conforme se fue tomando justamente la muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Y además, también sumado a todo tu material, no se olviden de su medicamento anestésico, porque yo creo que nadie nos gustaría que nos hicieran una punción con una aguja sumamente grande y sin haber puesto primero el analgésico y la sedación, ¿vale? Entonces, por favor, no se olviden de darle la presentación de su anestésico a su médico, ¿verdad? Bueno, una vez que ya está bien anestesiado su paciente, ¿verdad? Ya le pusieron anestesia local, ya su médico ya hizo la preparación de la piel, pues ahora sí, ya va a sacar la aguja y va a hacer justamente la punción. ¿A nivel de qué? De L4, L5, ¿verdad? L3, L4, L5 hasta S1, que son nuestros lugares más seguros para hacer la punción lumbar. Una vez que el médico va haciendo la introducción sumamente cuidadosa, ustedes como personal de enfermería tienen que estar checando que nunca se debe de aspirar, ¿verdad? Se debe de hacer la recogida de líquido cefalorraquídeo por gravedad, ¿verdad? Al realizar una vez la punción, ¿verdad? Se va a ir haciendo la colección de líquido cefalorraquídeo en cada uno de los tubos. Aproximadamente ellos van colectando 10 gotitas por tubo, ¿vale? Cada tubo va a ir teniendo alrededor de 10 gotitas, ¿verdad? No se olviden de ir rotulando tubo 1, tubo 2, tubo 3. Si es que tomaron tubo 4, pues bueno, también le ponemos aquí que fue el último tubo que se hizo. Como método preventivo, se recomienda las agujas atraumáticas, ¿vale? Con punta de lápiz y la utilización de agujas de calibre más fino, ¿verdad? Aunque siempre debemos de tomar en cuenta que en pacientes muy robustos, con tejido adiposo muy evidente, pues van a ser más difíciles de manejar. ¿Cuáles son esas agujas de punto, de punta de lápiz? Son como estas, vean. ¿Vale? Que son agujas atraumáticas, ¿verdad? Que permiten hacer una punción con mayor precisión y justamente pues para evitar lesiones o desgarros de la dura conforme va pasando el bisel. No se recomienda que el primer tubo se destine para cultivo de bacteria, dado que el riesgo de contaminación bacteriana pues es alto, ¿verdad? Entonces, por eso siempre pues lo vas a rotular. Ya saben que el tubo 1 pues justamente lo van a ocupar para hacer las muestras de algunas otras estudios diagnósticos. Porque vean, generalmente, ya cuando lo llevamos nosotros las muestras al laboratorio, el primer tubo lo van a ocupar para el estudio de PCR, llámese virus y bacterias. El segundo, para citología y bioquímica. Y el tercer estudio para cultivo, ¿vale? Entonces, por eso, vean, el primer tubo, siempre acuérdense de rotular. Primer tubo para PCR, segundo para citología y bioquímica y tercer tubo para cultivar, ¿vale? Entonces ya no queda dudas hasta aquí. A mí me gustaría escucharlos. Dudas hasta aquí, chicos, porque seguro estoy que han asistido a sus médicos para punción lumbar. ¿Dudas? Gracias por la información. Vamos. Gracias por la información. De verdad que es muy importante. Ok, gracias Magali. Si quieren, tómenle ahí una fotito para que sepan qué va en el primer tubo, ya sé para qué es el segundo, porque muchas veces hemos asistido y de repente, pues sí, yo asisto, le paso mis tubitos y ya, hasta ahí me quedé, ¿no? Pero ¿qué pasa después con esos tubos, ¿vale? Así es, ahorita voy a decirle cuáles son los valores normales, ¿vale? Entonces, una vez que los fuimos, bueno, el médico me los va pasando,
Yo ya les voy poniendo la etiquetita, ¿no? Ya le puse 1, 2, 3 y 4. De acuerdo a cómo me los vaya pasando, ya sé que los voy recolectando. Entonces, una vez que ya hizo todo esto, pues bueno, se va a volver a introducir justamente el mandril y se retira la aguja. O sea, el mandril es como sería el botoncito, ¿verdad? Para que ya no siga saliendo líquido. Y después el médico, tú ya también hiciste tu parche hemostático, ¿verdad? Que una vez que terminó de sacar toda la aguja, tú le colocas su parchecito ahí en su espaldita, ¿verdad? Así es. Y entonces ya terminó hasta ahí el procedimiento. Según nosotros, porque faltan los cuidados pospunción, ¿verdad? Dice Sony, por supuesto, aquí justamente tenemos las características del líquido cefalorraquídeo en donde nos dice que debería de ser como agua de roca, totalmente cristalino. Ya nosotros vamos viendo jantocromías. Jantocrómico quiere decir turbulencia, ¿vale? Ya estamos notando un color que no es cristalino. Entonces ya vas poniendo así jantocrómico, ¿verdad? Que dice cambió ya de coloración de blanco, un poquito amarillo, más amarillo y luego sanguinoliento. ¿Vale? Ya lo ves con datos justamente hemorrágicos, ¿verdad? Sí, también nosotros hacemos ya en el reporte de enfermería cómo se llevó a cabo la punción y qué características del líquido cefalorraquídeo. Y ahora vamos a lo que justamente nos decía nuestra compañera Sony y nuestra compañera Roxana, los valores. Tómenle fotito también a esta imagen, porque ¿qué es lo que esperaríamos justamente después de que ya se llevaron los tubos? Pues justamente datos sugerentes de una neuroinfección. Y dentro de las más presentes justamente en nuestros pacientes son los datos de meningitis. Y vean, la presión normal justamente de esa toma de ese líquido cefalorraquídeo es de 8 a 20 centímetros de agua, ¿verdad? Porque lo estamos midiendo con un PVCímetro. El aspecto debería de ser totalmente transparente, ¿verdad? Células como leucocitos menor de 5,000 bandas, proteínas de 15 a 45, o sea, muy pocas proteínas, ¿verdad? Glucosa entre 65 y 89% y pues bueno, LDH. No encontraban ese tipo de color en la el médico lo usa. Citrino. Ah, yo tampoco, Rox. No he oído este tipo de color citrino, ¿eh? Pero dices que algunos de tus médicos lo usan. Rox, ojalá que nos puedas llegar a preguntar a alguno de tus médicos a qué se refiere con el término citrino. Yo lo conozco así como jantocrómico, ¿vale? O sanguinolento o hemorrágico. Quiero pensar que es porque hay algún metal que tenga esa coloración de citrino. No lo sé, Rox, tampoco lo conozco. El color o el término citrino. Amarillo intenso dorado. Ah, ok, ok. Coloración citrino. Ok. Y después vean, cuando tenemos meningitis por presentación bacteriana, viral, por tuberculosis o bien por hongos. Y de acuerdo a cada uno de estos, por supuesto que vamos a ir teniendo cambios justamente en el aspecto, en las células de leucocitos, en las proteínas y por supuesto también en la glucosa. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? En una meningitis bacteriana, la presión se vuelve alta, ¿verdad? Más de 20 centímetros de agua. Aspecto muy turbio, diríamos jantocrómico, ¿verdad? Aquí ya lo encontramos turbio. Los leucocitos, vean, también ya subieron también demasiado justamente. El nivel de proteínas, vean, si lo normal es 45, vean en el proceso de una meningitis bacteriana hasta más de 500 proteínas presentes en el líquido cefalorraquídeo. La glucosa, siempre decimos, ¿verdad? Que las bacterias consumen glucosa. Entonces disminuye también la cantidad de glucosa menos del 40% y por supuesto LDH elevada. Como pueden ir observando, cada uno de estos pues tiene sus variantes de acuerdo a si es inducida por una bacteria, por un virus
por supuesto, la tuberculosis también a nivel cerebral o si es inducida o producida por un hongo. Entonces, como pueden observar, estos serían como valores, ¿verdad? Justamente, pues rápidos que nosotros tendríamos que tener. Yo sé que nos tenemos que aprender muchas escalas, muchos valores, por eso les digo, pues tómenle fotito, ¿verdad? Mínimo para que pues tengan ahí su talonario ahí en su celular, ¿verdad? Y bueno, dudas, preguntas hasta aquí, chicos, de los valores que justamente son los que los médicos van a querer conocer como de forma más rápida, poder hacer estos diagnósticos de una neuroinfección. Ok, ahora vamos justamente porque algunos de ellos, así es, el citoquímico incluye todo esto. Así es, Gaby, el citoquímico incluye todo esto. Entonces, hay algunos de nuestros médicos que nos dicen, oye, Nexi, ¿sabes qué? Prepara un pevecímetro, ¿no? Entonces, pues ya agarro y le paso el pevecímetro justamente porque quieren hacer también la medición de la presión de apertura. Es decir, vean aquí en esta paciente, ya terminaron de hacer su punción, ya tomaron, ya salió la primera gotita de líquido cefalorraquídeo y lo que hace el médico es adaptar justamente el pevecímetro, ¿verdad? Y con una llave de 3 vías, justamente generar que ese líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, empiece a subir. Por supuesto que no supere los 30 centímetros de agua, ¿verdad? Porque recuerden que si no, también esto puede llegar a descompensar a nuestros pacientes. Hay que leerlo a la altura, la altura de la columna del líquido cefalorraquídeo, justamente en nuestras crestas ilíacas, va a ser el punto cero, ¿verdad? Se va a situar a nivel de la línea de las apófisis espinosas, ¿verdad? Aquí va a ser nuestro punto de referencia cero y nuestro médico va a empezar a ver cómo sube el líquido cefalorraquídeo y llega a un punto en donde empieza a oscilar. Así es. Hay que también volver a retomar, justamente también el doctor Tello Rox les dio ya los valores de la presión intracraneal, ¿vale? Estos valores ya se los dio justamente nuestro primer ponente, el doctor Isaac Tello, ¿vale? Entonces siempre tomen en cuenta justamente los valores de presión intracraneal porque pues sí, no va a ser lo mismo un niño, un adulto que un paciente pediátrico, ¿vale? Pero sí nos dice que hay que evitar, pues si ya estamos viendo que ya tenemos más de 30 centímetros de agua, pues es evidente que ese paciente está con datos también de presión intracraneal alta. Entonces, una vez que nuestro médico ha tomado la punción lumbar, pues ya nos encargamos, ¿verdad? Ahora sí nosotros ya puso él su parchecito y dice, ya terminamos el procedimiento, vuelve a quedar nuestro paciente en supino, pero siempre debemos de considerar que puede que pase o puede que no. No es como una regla que todos los pacientes tengan que hacer complicaciones postpunción. Nosotros las debemos de conocer, pero tampoco predispongan a sus pacientes, porque si le dicen, puedes presentar cefalea, mareo, vómito, pues es como si a mí me dijeran, ay, ¿a qué horas voy a empezar a sentir la cefalea? ¿A qué horas voy a empezar a sentir el vómito? ¿O a qué horas me va a dar tinnitus? O sea, claro que no, pero ustedes como personal de enfermería sí tienen que conocerlo. Si su paciente les empieza a mencionar, es que tengo cefalea, que pues suele ser leve, ¿verdad? Puede llegarse a presentar hasta después de 24 horas o hasta posterior de 48 horas. Puede presentar también algún tipo de mareo, náusea, vómito o el zumbidito de oídos. Hay que reportarlo justamente con nuestros médicos. ¿Sí? Oiga, doctor, el paciente empezó con este vómito o empezó con cefalea más intensa. Ah, pues bueno, eso ya me habla, ¿verdad?, de otras circunstancias. O puede ser hasta datos de hipertensión intracraneal ya instaurada. Y que el paciente llega a tener
Parestesias, dolor de piernas o debilidad en miembros inferiores, también hay que empezarle a decir a nuestro médico, oiga, es que el paciente menciona que siente como sensación de hormigueo, ¿vale? Que son esas justamente los datos de parestesia o que tenga debilidad. Por eso siempre nosotros recomendamos el reposo relativo post realización justamente después de la punción. Y aquí habla justamente el reposo en cama, inmediatamente posterior a la realización de la punción. Aunque evidentemente no es así algo que ya esté sumamente estudiado, que con el reposo se te va a quitar todo esto, pero justamente lo hacemos para que el paciente no se vaya a caer, justamente si empieza a tener parestesias o debilidad en las piernas. Por eso es que recomendamos justamente ese reposo relativo en la camita, ¿vale? Puede llegar a presentar también un poco de dolor lumbar, por supuesto, pues fue un procedimiento traumático, el dolor radicular. Pocas veces datos de infección, sobre todo si ha hecho una punción, ¿verdad? En algún sitio infectado o presencia de celulitis. Por eso siempre debemos también de evaluar esas características de la piel, especificar la importancia del lavado de manos y la preparación correcta de la piel del paciente, evitar contaminar justamente nuestro campo estéril. Si el paciente, si el médico ha hecho una punción de la piel y después como que dudó, no volver a utilizar la misma aguja para volver a hacer la introducción nuevamente. No, doctor, yo le paso otra aguja, ¿no? Entonces, también esos detalles, por eso nosotros debemos de estar ahí en todo momento. ¿Vale? Son sumamente bajos, pero puede llegar a pasar y nosotros debemos de estar atentos si es que nos lo manifiesta nuestro paciente. Y bueno, una vez que ya lo dejamos en reposo, ya está cómodo, ¿verdad? Ya le decimos que por el momento no puede estarse moviendo de forma brusca, que me pida el cómodo, me pide el orinar, si es que requiere hacer del baño, ¿verdad? Entonces, ahora ya lo dejo tranquilito, libre de tener riesgo de caída. Pues ahora sí, voy a hacer todo mi registro de mi procedimiento. Y como ustedes dicen, ya los datos que debe de incluir, llámese en mi hoja de enfermería, de papel o en electrónico, cómo fue el procedimiento, si se realizó solo una sola punción, ¿verdad? Si se ha producido alguna complicación o alguna incidencia durante el desarrollo de la punción, el método que se utilizó para poder hacer el bloqueo, la anestesia regional, ¿verdad? También lo hacemos. ¿Qué médico hizo la punción? De esos datos importantes que tenemos que poner nombre y apellido de nuestro médico que realizó la punción, las características del líquido cefalorraquídeo, cuántos tubos se tomaron de muestra y si se hizo la toma de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, también justamente hacemos ese registro. Y entonces, ya una vez que hicimos todo esto, pues ya, ahora sí ya decimos, ya terminó el procedimiento y podemos concluir que cualquier aspecto relevante que sea de interés, como por ejemplo, utilización de pseudoanalgesia, que la persona encargada de esa administración siempre haga justamente estas verificaciones de paciente correcto, el medicamento correcto, que nuestro paciente no tenga algún tipo de dolor antes, durante o posterior a esa punción lumbar, el estado hemodinámico después de esa punción lumbar, ¿verdad? Ya le permitimos el pase a la familia para que continúe vigilándolo o ya le decimos a la mamita, ya terminamos mamá de la punción, ahora sí, aquí te entregamos a tu chiquitito, continúalo vigilando y solo en alguno de los casos, ¿verdad? Que se tenga que hacer la repetición de la punción lumbar es justamente en casos de meningitis,
si es que no llega a haber ni mejoría clínica ya con la administración de terapéutica y que justamente el tratamiento, pues decimos, pues es que ya se le hizo el tratamiento de acuerdo al antibiograma o el antiviral que nos marcaron los resultados, llegan a hacer alguna otra repetición de la punción lumbar. Esto es, si es que los médicos no tienen ninguna evidencia, pues, de mejoramiento clínico, lo llegan a realizar, sí, no en todos los casos, pero es para que también ustedes lo conozcan, ¿vale? Y ya después de esto, pues ya dejas a tu paciente tranquilito, ya lo dejas, con vigilancia y por supuesto no te olvides de algunas de estas complicaciones que deberían de ser, leves. Hay algunos que ni siquiera las presentan y si es que llegan a presentarla, inmediatamente hacer el reporte con tu área médica, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Quedó claro lo de la punción lumbar? ¿A qué nivel?